Empezó la grabación. Para compartir el audio también. Ok, ahora sí, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Picado Hernández, soy licenciado en Ingeniería en Sistemas y formo parte de los 3 compañeros tutores de este curso de análisis y diseño de sistemas. La mediación de esta noche va a contemplar lo que es una especie de repaso, digámoslo así, para lo que es la evaluación que se llevará a cabo el domingo 7 de 12 mediodía a la 1:05 de la tarde. Entonces, aquí vamos a presentarles lo que son los temas para esta evaluación. Tenemos contemplado lo que incluye hasta semana 8. Entonces, les va a entrar lo que son requerimientos de software y su especificación, análisis de software, diseño de software y arquitectura del software, una parte, ¿verdad? Y aquí están todas las referencias que se incluyen también en las lecturas obligatorias. Aquí se las transcribí para que también las tengan presente, pero revisen bien todo el material que hace referencia en lecturas obligatorias y puntualmente, si han cumplido con esas lecturas, todo les va a salir muy bien. El examen está muy enfocado para que estudien los temas que se les han facilitado. Voy a presentarles un video, dura alrededor de 6 minutos más o menos. Es un video que habla de los casos de uso. Es algo como para refrescar, como para ayudarles a que comprendan un poquito más acerca de los casos de uso. Entonces, para que le pongamos mucha atención y al final entre todos podamos compartir este tema. Me dicen si escuchan bien el volumen. Vamos a discutir acerca de cómo describir los casos de uso. Esto quiere decir que vamos a agregar más detalle a los diagramas de casos de uso. Los casos de uso, como ya los vimos, es un diagrama que nos muestra cuáles casos de uso interactúan con cuáles usuarios o con cuáles actores que se encuentran fuera del sistema. La descripción de un caso de uso es una ficha complementaria que tiene más o menos la siguiente información. Los requerimientos relacionados. Los requerimientos ya deberíamos tenerlos en una documentación que previamente ha sido entregada, que nosotros estamos analizando. Entonces, la ficha asociada al diagrama de caso de uso indicará cuál requerimiento es el que este diagrama se refiere. También va a describir el objetivo de ese caso de uso en contexto, cuáles son las precondiciones, es decir, qué necesitamos antes de que el caso de uso pueda ser ejecutado, cuál sería un final exitoso o lo que se desea que el caso de uso haga, y cuál sería el estado fallido, es decir, si las cosas salen mal, en qué terminaría el caso de uso. También vamos a enumerar los actores principales y los actores secundarios. Vamos a describir cuál es el evento que genera ese caso de uso o en qué momento ese caso de uso empieza a ejecutarse. También vamos a hacer una descripción del flujo principal del caso de uso con los pasos que se requieren para que el caso de uso se lleve a cabo. Y también vamos a describir extensiones del caso de uso, es decir, flujos alternativos.
Esta ficha es un ejemplo del caso de uso que vimos en videos anteriores. En la primera columna de esta ficha tenemos cada uno de los aspectos que nosotros enumeramos anteriormente, y en la segunda columna tenemos información acerca de ese caso de uso particular. Entonces, por ejemplo, los requerimientos relacionados a este caso de uso es el requerimiento A1, que indicaba cómo debía crearse una nueva cuenta para bloggers. El objetivo de este caso de uso es que un autor nuevo o existente solicita una cuenta de blog al administrador. Ese es como el contexto de este caso de uso. Precondiciones para este caso de uso. El sistema es para uso de autores reconocidos únicamente y por lo tanto se necesita prueba de la identidad de quien está solicitando la cuenta. El final exitoso para este caso de uso es que la nueva cuenta de blog sea creada. El final fallido es que la aplicación de la cuenta es rechazada. Los actores principales en este caso de uso son el administrador, y actores secundarios está el autor y la base de datos de credenciales. El evento que genera este caso de uso o la razón por la cual inicia el caso de uso en el sistema es porque el administrador solicita al sistema crear una nueva cuenta de blog. El flujo principal de este caso de uso tiene 6 pasos que están enumerados acá, el cual inicia con la solicitud para crear la cuenta, seleccionar el tipo de cuenta y suministrar los datos del autor, todos estos pasos realizados por el administrador. Los datos del autor se validan en la base de datos de credenciales para verificar la existencia del autor, y la cuenta es creada. Por último, se notifica al autor por correo electrónico. Esta ficha completa la descripción del caso de uso que vimos en el diagrama. El solo diagrama de caso de uso no se puede considerar completo si no tiene asociada una ficha que indique todos estos elementos adicionales. Vamos a verificar el diagrama nuevamente después de que hayamos completado la ficha. Es decir, este diagrama que teníamos originalmente entre el administrador y crear la cuenta de blog está completo. Nótese que aquí tenemos una diferencia y es este cuadro de color gris que va a indicar los límites del sistema. Es decir, todo lo que se encuentre dentro de la caja hace parte del sistema y lo que se encuentra por fuera no hace parte del sistema, es decir, los actores. Si comparamos este diagrama con respecto a esta ficha, aquí vemos que los actores principales está el administrador y actores secundarios están el autor y la base de datos de credenciales. Pero acá en este diagrama solamente vemos el administrador. Por lo tanto, podemos entrar a expandir el detalle también del diagrama como tal. Y nos vamos a asegurar de que no se pierdan detalles importantes. Este proceso de tomar la ficha, completarle esa información y verificarlo con el diagrama es algo que se puede hacer en colaboración con los clientes y que nos va a ayudar a entender los aspectos importantes del sistema, los aspectos importantes de los requerimientos, y vamos a encontrarle huecos al entendimiento que actualmente tenemos. Eso es todo con respecto a la descripción. Recordemos que esto es un proceso. Ok, perdón, como veíamos en este video acerca de los casos de uso, ¿verdad? Tenemos toda una serie de pasos que vamos a seguir para llevar a cabo lo que son los casos de uso, ¿verdad? Tenemos actores dentro del caso de uso. Hay actores que pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos el actor principal, que es aquel que satisface los objetivos de usuarios a través del uso del sistema. También tenemos actores de apoyo que proporcionan un servicio y normalmente pueden ser un usuario, pueden ser un sistema, ¿verdad? También tenemos el tipo de actor que es pasivo,
que le interesa el comportamiento del caso de uso, pero no tiene mayor interacción. Ok, veamos algunos ejemplos. ¿Qué podría ser un actor de apoyo? No sé si alguien me quiere colaborar con eso. Bueno, un actor de apoyo es aquel, para ponerlo como un ejemplo y de acuerdo a lo que vimos ahorita, ¿verdad? Tenemos que hacer una serie de pasos para registrarnos en un blog, pero parte de parte del flujo básico que nos presenta este caso de uso es que no es para todos los usuarios, sino que más que todo tienen que estar registrados o tienen que tener una cierta credencial que se consulta en otra base de datos o en otro sistema. Entonces, como primer paso, lo que hacían era verificar que la persona exista como con sus credenciales. Entonces, ese sistema al que yo voy a consultar me va a funcionar como un actor de apoyo. ¿Por qué? Porque me está proporcionando un servicio. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos creando alguna página web y necesitamos autenticarnos, ya sea por una cuenta de Facebook, por una cuenta de correo electrónico o otro medio alternativo. Entonces estamos haciendo uso o nos están proporcionando credenciales de otro sistema. Entonces, para que lo tengamos bien claro, cuáles son los tipos de actores. Está un actor pasivo que forma parte del caso de uso, tiene un comportamiento dentro del caso de uso, pero no tiene mucha interacción. ¿Por qué? Porque está ahí esperando como una petición para devolverle, este, digamos, una función X, ¿verdad? Entonces, este, dependemos de un servicio que nos puedan estar solicitando. Está ahí, forma parte del caso de uso, pero no tiene mucha interacción. Y lo que es el actor principal, ¿verdad? Que es el que satisface los objetivos del usuario a través del uso del sistema. Entonces, los casos de uso representan una unidad funcional del sistema, subsistema o clase, ¿verdad? Cada caso de uso posee uno o más actores, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y hay veces tenemos un concepto equivocado de que asociamos o relacionamos actores con personas y no necesariamente son personas, pueden ser usuarios, pueden ser sistemas, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda. Todo claro, profesor. Gracias. Ok, con gusto. Y digamos, para hacer un repaso rápido, ¿verdad? De lo que es esa plantilla del caso de uso, tenemos lo que son precondiciones, ¿verdad? Entonces, esas precondiciones forman parte, de lo que tiene que estar para yo poder hacer uso del sistema. En este caso, del ejemplo anterior, tenía que existir en esta base de datos de credenciales. De lo contrario, nos iba a dar un evento fallido. Entonces, las precondiciones son sumamente importantes. A la hora que nosotros desarrollamos un sistema, casi que de una manera muy lógica, planteamos dentro de los requerimientos ciertas condiciones que van a ser o van a formar parte de esas precondiciones. Por ejemplo, este, qué sé yo, le voy a otorgar, estamos hablando de una empresa, entonces resulta que fulano de tal, le tienen que hacer un aumento de salario, pero tiene que haber una precondición, que sea funcionario de una empresa. Entonces, esa precondición forma parte de este caso de uso, ¿verdad? Esas precondiciones es lo que tiene que estar antes para que se pueda dar el flujo básico de un caso de uso. Casi que siempre esas precondiciones uno las va desarrollando de una manera muy secuencial y que forman parte casi que de los casos de pruebas que hacemos a los sistemas, ¿verdad? También, porque muchas veces hacemos
¿Qué pasa si vamos a pagarle a, a un funcionario que no existe? Entonces, casi que indirectamente nosotros estamos generando esas precondiciones, ¿verdad? Cuando generamos muchas veces desarrollo de pruebas. Después están lo que es el flujo básico, ¿verdad? Que cómo hago yo una acción dentro de un caso de uso, o ponerlo en palabras más sencillas, cuando voy a ingresar un funcionario. Entonces, me tengo que loguear, tengo que existir en la base de datos, tengo que dirigirme a tal pantalla, tengo que llenar los campos, y toda esa secuencia de pasos es lo que me va a dar, ya sea un evento fallido o un evento satisfactorio. El evento satisfactorio es que pude ingresar al funcionario sin ningún problema. Un evento fallido es el que no me, el que al final, cuando le voy a dar un botón de crear o ingresar, es el que me va a decir, no se puede ingresar el funcionario por X o Y motivo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tenemos postcondiciones, ¿verdad? También tenemos postcondiciones, que es que los que establecen el estado del sistema cuando el caso se usa, perdón, cuando el caso de uso se completa con éxito, ¿verdad? Son las condiciones que garantizan el éxito. Esas son las postcondiciones. También tenemos los que son extensiones, ¿verdad? Como lo decía el video, o flujos alternativos. Estos indican entre otras cosas, bifurcaciones tanto de éxito como de fracaso, ¿verdad? Una extensión tiene dos partes, lo que es la condición y lo que es el manejo, y hace referencia a pasos estipulados en el flujo básico. Entonces, las extensiones me van a mostrar esos dos caminos, lo que me llevó a un caso de éxito o lo que me llevó a un caso de fracaso. Vamos a continuar, no sé si hasta el momento no tienen alguna duda, vamos a continuar con lo que es la presentación. Aquí, en esto pongamos bastante atención porque sé que les va a ayudar para lo que es la evaluación del domingo. Hay alrededor de 10, una especie de quiz que la idea es que desarrollemos entre todos. Entonces, son 10 preguntas de varios temas dentro de los que tiene la evaluación y que nos van a orientar a cómo se plantea el examen, ¿verdad? El examen son alrededor de 25 preguntas, como lo dije, son horas 5 minutos, y todas son de seleccionar alguna opción, ¿verdad? Válida. Entonces, no son de múltiples, son escoger una opción. El sistema genera automáticamente la calificación, que será publicada al día siguiente. Entonces vamos a hacer una especie de ejercicio que espero que todos nos compenetremos para poderlo resolver. La idea es que ustedes, sin temor alguno, me ayuden a responderlo, ¿verdad? Y entre todos interactuemos. No necesariamente me tengo que cohibir porque si la respuesta está mala, no. Se trata más bien de eso, de reforzar, y que ustedes se midan, ok, tengo que ponerle atención a este tema, tengo que reforzar, para que estemos claros, ¿verdad? Igual también este test, como va a quedar en la presentación, entonces lo pueden también estar realizando en sus casas en estos días. Entonces vamos a realizar este test. Ok, dice, vea, las precondiciones del sistema establecen aspectos que deben cumplirse después de que se realice una actividad del proceso de caso de uso. Algún voluntario que me diga si es verdadero esta afirmación o es falsa. Falso. Ok, podemos decir por qué es falso, qué es verdadero. Las precondiciones tienen que darse para que se pueda, ¿cómo se llama? Dar el caso, ¿verdad? Ajá, es correcto. Las precondiciones, como lo dice el compañero, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mauricio. Ok, Mauricio. Las precondiciones, ve ahí una trampilla para que ustedes
con solo leer, ya ustedes puedan hacer un descarte. Hablamos de precondiciones, que es lo que tiene que darse antes de que se dé un flujo, ¿verdad? Básico. Y vea una palabra clave. Dice, debe cumplirse después de que se realice la actividad del proceso de caso de uso. Entonces, pongamos atención siempre a lo que nos pide el enunciado de la pregunta, ¿verdad? Las precondiciones del sistema establecen aspectos que deben de cumplirse. Esta respuesta sería verdadera si aquí dijera antes, ¿verdad? Entonces, pongamos ahí sumamente atención para que esos detalles no los haga perder puntos. Entonces, esta respuesta es falsa, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Ok, es correcto, ¿verdad? Por el detalle que es antes y no después. Vamos con la otra. Dice, es responsable de cómo se realiza cada uno de los casos de uso, qué procedimientos, tareas u operaciones se ejecutan para que se cumpla el objetivo del caso de uso. El modelo de objetos de análisis se define como... Escucho voluntarios, sin temor. Me suena que es el objeto de control. ¿Quiénes apoyan a la compañera? Vamos para tal vez darle una explicación y tal vez así podamos visualizar o tener algo más amplio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de frontera, estamos hablando de lo que es interfase, ¿verdad? Yo como usuario ingreso a un sistema y tengo una interfase que, por ejemplo, voy a consultar la cédula en el padrón. Entonces yo digito la cédula mía y le doy un botón consultar. El objeto frontera es esa interfase, lo que yo estoy visualmente viendo. Cuando yo le doy el botón, como si estuviéramos, no sé si han escuchado del modelo MVC, ¿verdad? El modelo vista controlador. Entonces, el modelo frontera, tengo lo que es la interfase, lo que es el objeto frontera, tengo el objeto interfase. El objeto control es el que va a decirme o es el que va a funcionar como interacción. Va a estar en ese centro dentro de lo que es la frontera y lo que es la entidad. Ok, el control va a decir, está haciendo una consulta, entonces va y le dice, por ejemplo, a la base de datos, se está realizando una consulta, ejecuta ese tal procedimiento, ejecuta tal tarea o tal operación, la entidad se lo regresa y control otra vez se lo expone a el objeto frontera para que salgan los datos y los pueda visualizar el usuario. Entonces, no sé si queda esta trilogía comprensible. Frontera, hacemos relación a lo que es la interfase. Control, hacemos la referencia a lo que es esa interacción dentro de frontera y lo que es la entidad, ¿verdad? Que es el que va a decirle a la base de datos, digámoslo así, cuando hacemos alguna consulta, qué tipo de consulta, qué tipo de procedimiento debe ejecutarse y lo que le devuelve al objeto frontera. Entonces vamos a ver la respuesta. Y ya es correcto, el objeto de control. Dice lo siguiente. Observe el siguiente diagrama de casos de uso. Los actores en el proceso pueden ser individuos u otros sistemas. Para tal caso, la representación a utilizar es la misma que se muestra en el diagrama anterior. Para un individuo o un sistema. Es falso, es verdadero
Y ahorita lo vimos en el video que acabamos de pasar, ¿verdad? Y junto con la explicación de los que le di. Entonces, ¿esta afirmación es falsa o es verdadera? Verdadera. Ok. Mike, ¿con quién habla usted? Mauricio. Mauricio, perdón. Mauricio dice que es verdadera. No sé si tiene algún otro criterio, otra persona. No, también me voy por verdadero. Ajá. Ok, vamos a hacer una explicación. Ok. En primer lugar, hace un ratito se dijo que los actores pueden ser individuos o pueden ser sistemas, ¿verdad? Y la representación, inclusive dentro de la tarea 2, era parte de todo lo que conlleva un diagrama de casos de abuso, todo lo que lleva, ¿verdad? Entonces, los actores siempre se van a representar iguales. Que sea un muñequito, no suele ser que sea solo una persona, ¿verdad? También puede ser representado por por un sistema, un usuario. Tenemos lo que es el óvulo, ¿verdad? Que se representa el caso de uso y lo que es el caso de uso como tal. Entonces, esta afirmación es exactamente correcta, ¿verdad? Es verdadera, ya que pueden ser individuos u otros sistemas. Entonces, para que siempre lo tengamos presente. Vamos de 3 de 3, ¿verdad? De 3 de 10. Vamos a hablar un poco de lo que son requerimientos funcionales y no funcionales. Dice los requisitos que se traducen en casos de uso o historias de usuario y luego se implementan en la lógica empresarial de la aplicación. Aquí se conoce como, ¿verdad? Perdón. Entonces tenemos requerimientos funcionales o requerimientos no funcionales. Requerimientos funcionales. Requerimientos funcionales. Aquí, tengamos siempre en cuenta de que los requerimientos funcionales son los que se traducen directamente de los casos de uso, si recordamos ahorita la plantilla que nos mostraban en el video anterior, ¿verdad? Empezábamos la plantilla con la lista de los requerimientos, que es lo que me va a formar o implementar el sistema que se requiere, ¿verdad? Cuando hablamos de requerimientos no funcionales, es lo que prácticamente no es muy visible a lo que es el usuario o lo que estamos acostumbrados a verlo prácticamente con lo que es la parte de arquitectura. Por ejemplo, necesitamos un sistema de etiquetes, ¿verdad? Para un partido de fútbol, por ejemplo. Entonces, yo lo que necesito es que un requerimiento funcional es que yo pueda comprar la entrada a través de la página, pero un requerimiento funcional va a ser que soporte 1000 usuarios en tantos minutos, que la página siempre esté disponible, que la seguridad sea, ya sea a través de algún medio de autenticación, ya sea con Facebook, sea con Google o otras cosas, que la página esté disponible en tales navegadores. Entonces, todo eso son requerimientos no funcionales. ¿Por qué? Porque dependen de otros aspectos que casi que no es visible a lo que el usuario le está pidiendo. El usuario le está pidiendo que yo pueda comprar un tiquete. Lo que haga el sistema, ya eso es otro problema. Entonces, forma parte del sistema, pero yo tengo que verlo como un requerimiento no funcional, pero sí tengo que atenderlo, ¿verdad? Entonces, esta es correcta, no funcionales. Perdón, funcionales. Profesor, y entonces cuando uno va a hacer una relación exclude, se puede decir que es como un no funcional, porque a veces no es parte de, pero es como como digamos, como cuando usted le dicen que solo sea mayúsculas o que solo sea, digamos, es como algo que no está
que no se ve, pero que sí es necesario. Sí, pero también entra mucho en juego lo que son reglas de negocio, o también parte de las validaciones que tiene que hacer el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, que tal label, ¿verdad? O tal textbox solo permita números porque es un campo numérico. Entonces ya ahí estamos hablando de lo que son las validaciones propias del sistema como tal. Cambio, no funcionales va mucho con lo que es la parte de procesamiento, de disponibilidad, de seguridad, de que esté este, mm, que esté, por ejemplo, que permita tantos cantidad de usuarios por minuto, ¿verdad? Que tenga, que tengan respaldos, que tenga una contingencia en caso de que el servidor 1 se caiga y responda al servidor 2. Entonces va mucho más para la parte también de arquitectura, ¿verdad? O también un típico no funcional, ¿verdad? Cuando le dicen a uno, tengo que crear interfaces con otros sistemas porque tiene que haber una interacción, ¿verdad? Entonces, yo como usuario estoy pidiendo que pueda contabilizar asientos contables, pero resulta que ese asiento contable va para otro sistema, no para el que yo estoy desarrollando, ¿verdad? Yo desarrollé este sistema con estas funcionalidades y ya la otra parte de tecnología es la que se está encargando de ver cómo crear esas interfaces para poder hacer ese traslado contable. Pero también dentro de los sistemas tengo reglas de negocio, ¿verdad? Que son que, que no permita eh, caracteres especiales o que sí permita, ¿verdad? O ciertos caracteres que la composición de una contraseña sea 2 mayúsculas, tantos minúsculas, tantos números. Ya eso es muy propio de las reglas de negocio que se tienen que establecer también dentro de un documento de requerimientos. Ok. Sí, vamos a seguir. Esta sí me lo tienen que responder. Para establecer las clases es necesario analizar con profundidad todas las especificaciones de los casos de uso para identificar la información que se utiliza o se manipula en el caso de uso. El modelo de objetos de análisis se define como. Hay una palabra clave para ayudarles ahí. Y creo que ustedes, bueno, ahí dentro del proyecto venían también ciertos diagramas ahí. Objeto de entidad, profesor. Ok, ahí tenemos objeto de entidad. ¿Cuál es la palabra clave? También. Entidad. Ajá, aquí es, ok, entidad. Aquí me dice para establecer las clases, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de clases, hablamos de objeto, entidad, es correcto. Entonces, tenemos de estos objetos, ya nos han salido preguntas como la de control, tenemos la de entidad, ¿verdad? Entonces, tengamos claro los conceptos de frontera, de relación, de control, entidad, para que, digamos, la idea de este quiz, hablemoslo de quiz, pero es un repaso de estudio, ¿verdad? Para que se canalicen, ¿verdad? Cómo pueda estar el examen. Es que la idea es que ustedes también tengan conceptos claros. Yo sé que es mucha materia y todo, pero también nos hagamos una idea y también relacionemos con el enunciado de la pregunta, ¿verdad? Cuando nos están pidiendo. Hay palabras claves que te pueden conducir a una respuesta correcta. ¿Ok? Es el objeto de entidad. Ahora dice los requisitos que en su mayoría de los casos deben estar garantizados por la arquitectura del sistema. Se conoce como requerimientos no funcionales o requerimientos funcionales.
No funcionales. No funcionales. Ok, como lo acaba de explicar, ¿verdad? Que los requerimientos no funcionales van muy enfocados a disponibilidad, seguridad, que la información esté siempre disponible. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos. Ok, dice corresponde a la sección de un caso de uso donde se describen escenarios tanto exitosos como de error. Es una sección bastante larga y compleja. Además, se le conoce como flujo alternativo. Extensiones. Tenemos a Mauricio, ¿verdad? Sí, señor. Mauricio, que dice extensiones. No sé si algún otro comparte que sea extensiones o alguna otra. Sí, yo digo que es extensiones. Sí, extensiones. Ok, vamos a marcarla y vamos a ver la respuesta. Es correcto. Dentro de la explicación del video, venía todo lo que es la plantilla y todo lo que son las secciones. Dentro de las secciones venía extensiones que también, y para que lo tengamos presente, a las extensiones también se les llama flujo alternativo y son las que permiten tener escenarios tanto de éxito como de error. Es el que me muestra esos dos escenarios. Un actor principal de un caso de uso es aquel que proporciona servicios al sistema. Falso. Mauricio dice que falso. Sí, es falso. Ok. ¿Por qué sería falso? Porque el que proporciona servicios es el de apoyo, no el principal. Correcto, muy buena. El de apoyo proporciona un servicio al sistema, ¿verdad? Y el principal es el que satisface los objetivos del usuario a través del uso del sistema. Palabra clave, como se lo dije anteriormente en las otras, proporciona, ¿verdad? Ahí cáscaras. Entonces nos podemos ir con todo, ¿verdad? Cuando una respuesta, porque podemos relacionar un actor principal, proporciona servicio al sistema, ¿verdad? No. El que proporciona es el de apoyo y el principal es el que satisface los objetivos que le brinda el sistema. Y esa respuesta es correcta. Vamos a ver con esto. Es la manera de cómo va a interactuar cada ventana o formulario del sistema. Es una relación entre el actor del caso de uso y el sistema. El modelo de objetos de análisis se define como Objeto de frontera. Objeto de frontera. Ajá. Entonces, vamos a ver para que lo tengan siempre presente. Frontera nos va a hablar o nos va a reflejar lo que son formularios, las ventanas, lo que el usuario va a interactuar con el sistema, ¿verdad? Repito nuevamente, el de control va a ser de ese centro, ¿verdad? Ese control que va a decir frontera me está haciendo una petición y yo lo traslado para que tal procedimiento, tal operación se ejecute, me lo regrese y se lo vuelvo a presentar a frontera. Parece muy simple cuando yo estoy en un sistema y digito un número de cédula y le doy clic y me muestra Gustavo Picado, ¿verdad? Entonces, ok, fue en cuestiones de segundos, ¿verdad? Pero eso cumple un modelo, ¿verdad? Dependiendo del que estén utilizando, ¿verdad? Hay modelos que no utilizan frontera control, pero digamos, un modelo, por decirlo así, un MVC, ¿verdad? Que utiliza este tipo de objetos, entonces se utiliza de esa manera. Control
recibe lo que Frontera le está pidiendo y se lo lleva al otro lado para decirle necesito ejecutar tal consulta, tal procedimiento, tal operación, le regresa lo que consultó y se lo presenta en el formulario para que el usuario lo pueda ver. Ok, y vamos con la pregunta 10. Es la sección de un caso de uso que detalla la funcionalidad que satisface las necesidades del cliente. Lo anterior se conoce como. Entonces, dentro de todo el caso de uso, tenemos una sección que detalla y satisface las necesidades del cliente. Flujo básico. ¿Tienes más con flujo básico? ¿Estamos de acuerdo todos con don Mauricio? Sí. Ok. Flujo Sí. básico. Es esa serie de pasos, ¿verdad? Que se tiene que cumplir para que se dé un evento satisfactorio, ¿verdad? Es el que satisface la necesidad del cliente, que tengo que loguearme, que tengo que entrar a tal ventana, digitar esto, digitar lo otro, para que después le dé un botón y me lleve el camino feliz, ¿verdad? Entonces el flujo básico es el que me da esa secuencia de pasos para que me conducen a un caso de uso. Las extensiones, tenemos casos de éxito como casos fallidos, las precondiciones, lo que tiene que darse para que empiece a darse el flujo básico y las condiciones, lo que se da después de que se da el flujo básico, ¿verdad? Todo lo que, si tuve que crear un funcionario, entonces las postcondiciones es que se pudo generar una acción de personal o se le pudo generar el pago. Entonces, eso es lo que nos muestra todas las secciones de los casos de uso, ¿verdad? Para que lo tengamos bien mapeado, bien en cuenta. Vamos a contestar a ver si nos pegamos el 100, ¿verdad? Y aquí nos dice que duramos 23 minutos y tuvimos un 100. Todas las 10 preguntas fueron satisfactorias. Igual, digamos, en este test, digamos, si ustedes marcan, lo pueden hacer en cantidad de veces, ¿verdad? Y si marcan una incorrecta, ahí les indica si está correcta o está incorrecta, ¿verdad? La idea es, no, que era participativo, de que tuvieran una noción cómo pueden venir formuladas las preguntas, ¿verdad? ¿Qué más se les puede decir del examen? Que tengamos en cuenta casos de uso, que tengamos en cuenta todo lo parte de lo que son requerimientos funcionales, no funcionales, tengamos en cuenta algunos diagramas, este, vienen algunos diagramas para que los puedan repasar. Después, el modelo de entidad, ¿verdad? También para que lo puedan estudiar bastante, interpreten. Digamos, es importante las definiciones, ¿verdad? Tenerlo claro, pero también es importante que ustedes apliquen esos diagramas o tengan, por ejemplo, si les pidiera, por ejemplo, un ejemplo así, tengo una entidad, tengo una entidad artista, este, que va de muchos a canciones, ¿verdad? Entonces, de muchos a muchos. Entonces, viene un rectangulito, ¿verdad? Que dice artistas, viene muchos, viene la relación,
a canciones y viene de muchos a muchos. Entonces, pueden venirle y decirle, ok, ¿qué se puede interpretar con eso? Entonces, usted viene en una serie de preguntas y usted dice, usted concluye, ¿verdad? Cuando, no sé si todos entienden bien el concepto de cuando hablamos de la relación de muchos a muchos, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer ese tipo de diagramas. Entonces, yo puedo decir, un artista, un artista mm, tiene muchas canciones o compone muchas canciones. Yo puedo decir, muchos artistas componen muchas canciones. O yo puedo decir, muchas canciones tienen solo diferentes artistas o de muchos a muchos, pero también sin olvidar de que ese muchos puede ser también de uno a muchos, que un artista tenga muchas canciones, que muchos artistas también tengan muchas canciones. Entonces, aprendamos a deducir esos diagramas, ¿verdad? A interpretarlos muy bien para que podamos responder de la manera adecuada esas preguntas del examen. Y aquí lo que nos hace referencias a todo lo que la bibliografía del curso. No sé si ahorita tienen alguna pregunta que podamos compartir, alguna consulta. Profesor, tengo una pregunta. Cuando salían los diferentes objetos, había un objeto de relación. ¿Me puede aclarar un poco eso? Sí, muchas cosas, digamos, para efectos de digamos, cuando desarrolla uno una prueba o algo, uno tiene que poner algo que no tenga que ver con lo que se está hablando, ¿verdad? Hablábamos de tres tipos, del objeto frontera, el control y la entidad. Entonces, a veces uno dice, ok, sí existe el modelo de relación, ¿verdad? Que es el modelo de relación entidad que nosotros, que acaba inclusive darles una explicación con esto de los artistas, canciones, cuando nosotros hacemos la cardinalidad, ¿verdad? Muchos a muchos generamos una relación, ¿verdad? Entonces, pero en lo que son modelos, por ejemplo, el modelo MVC, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son modelo vista controlador o estamos hablando de estos objetos frontera, que es el que nos hace énfasis a lo que es la parte de ventanas, toda la interacción. Lo que estamos hablando de control es el que hace las peticiones a procedimientos, el que hace los llamados a que se ejecuten ciertas fórmulas y todo lo que tiene que ver con la parte entidad, y la entidad son todas aquellas clasecitas que tenemos. Pero digamos, siempre uno tiene algo que no se adapta a lo que está tratando de transmitir, ¿verdad? En este caso estábamos tratando de del tema fronteras, tema control y del tema entidad. Pero digamos, no es que relación no existe, ¿verdad? Como tal, existe el modelo de entidad-relación, como nosotros también lo conocemos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mauricio. Era como la trampa del examen. Hay cáscaras, ¿verdad? Tenemos que... eso es lo que yo trato de decirles a ustedes. Concentrémonos en el examen. Yo sé que les va a ir muy bien. Digamos, han demostrado en los trabajos que ustedes han presentado, no sé, con los otros compañeros tutores, al menos con los que yo tengo a cargo, han sido trabajos bastante interesantes, bastante buenos y que ya ustedes van en un nivel de bachillerato, ¿verdad? Es este curso y van muy avanzados en esta carrera, ¿verdad? Entonces, toda todo eso que han aprendido durante la carrera, en los diversos cursos, también se trae en práctica en ¿verdad? Análisis y diseño de sistemas. Y con eso, los que desarrollamos o los que diseñamos, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en práctica todos los días prácticamente, hacer análisis y hacer diseños.
No sé si tienen algo más así de alguna duda, pregunten. No preguntas del examen, ¿verdad? Profe, el tipo de examen va a ser más o menos como ese test que nos mostró, como sí, ir seleccionando. Es de ir seleccionando, es correcto. El examen no trae desarrollo, respuestas múltiples, ¿verdad? Es ir seleccionando, solo una respuesta es válida. Lógicamente uno quisiera que este quiz abarcara de casi todos los temas, pero no, digamos ahí en 10 preguntas uno tiene que escoger, ¿verdad? Pero para plantearlas y para que ustedes más que todos tengan esa noción de cómo de entrar como en ese calor del examen y que no los agarre como de sorpresa, ¿verdad? Eso es lo que uno trata de que ustedes practiquen. Probablemente también para la evaluación 2 se haga algún instrumento, ya sea así o diferente, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes digan, ok, pucha, tengo que, perdón por la palabra, tengo que reforzar un poquito más este tema, tengo que leer, comprender para poder responder una respuesta, ¿verdad? No sé si estas 10 preguntas les dan alguna valoración a ustedes por decir, pucha, sí me la sabía, me la sabía bien, tenía conceptos claros, o la interacción que se hizo me ayudó para comprender más el poder contestar correctamente. No sé si me gustaría escuchar alguna retroalimentación de esto. No sé, digamos, ahí la idea es, no se cohíban, estamos entre nosotros, la idea es ayudarnos entre todos. Siéntanse en confianza, nadie sabe más que otros. Todos estamos en esta línea de aprendizaje. Ninguna pregunta, ninguna consulta es una pregunta, es algo que me genere bullying o algo así, no, para nada. Más bien es para ayudarme al crecimiento profesional. Yo no sé si, digamos, a mí es que me gusta mucho aprender con ejemplos y tal vez se les facilite mucho a ustedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces uno dice, ¿en qué momento yo hago una inclusión? Cuando estamos hablando de casos de uso y dentro del diagrama tengo varios casos de uso, ¿verdad? Y cuando hago una extensión, yo siempre cuando estudié y trato de actualizarme, trato de ver, porque me quedan como más, la teoría es importante, ¿verdad? Pero también cómo lo puedo ejemplificar para yo captarlo, ¿verdad? Entonces, a mí me quedó muy claro cuando cuando hago una inclusión y cuando hago un extend o se extiende, ¿verdad? Entonces, yo siempre utilizo esta, este caso. Digamos, usted va a algún supermercado, usted compró un vasito de café o en la parte de cafetería y va a la caja a pagar. Entonces, ahí viene todo un caso de uso, ¿verdad? Lo que es que la máquina me sirva el café y todos los pasos que hay que seguir para que me dispense si es un capuchino, si es un expreso, un chocolate o cosas así que esas máquinas te lo dispensan. Usted toma el vasito de café y lo lleva a la caja y ya esa interacción con la máquina y cajero, ya estamos hablando de una inclusión y usted pagó con efectivo y el flujo normal finalizó, ya sea pagó con el efectivo completo o le hizo una devolución de dinero, pero el
el flujo terminó ahí, interactuaron la máquina que le dispensó el café y se cumplió algo obligatorio que era que me dispensara para poder pagar. Estamos hablando de una inclusión. Pero las cosas cambian cuando yo le digo al cajero, voy a pagar con tarjeta. Ah, ok, ahí juega otro caso de uso que debo extenderlo. ¿Por qué? Porque ya la validación de que la tarjeta tenga fondos, de que sea válida, ya tiene que ir a otra entidad para que me devuelva algo positivo o algo negativo, un intento fallido o un intento satisfactorio. Ya me dice, tenía dinero en su cuenta, entonces puedo ejecutar el pago y termina el flujo normal. O me regresa y me dice, la tarjeta no tenía fondos y por lo tanto ya ahí queda a criterio de clientes si busca otra alternativa, si revisa bien la billetera y puede pagar, ¿verdad? Pero ¿qué quiero transmitirles con esto? Que se tuvo que extender y ese extend fue algo obligatorio. ¿Por qué? Porque se fue a otro lugar que me devolviera una petición obligatoria. Es decir, me tiene que regresar sí o sí para yo terminar ese flujo. No sé si me comprenden esa analogía que hice. Sí, profe, en realidad sí. Aclara bastante. Ok, entonces son conceptos así al aire para que a veces uno con ejemplos como que capta mejor, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta tipos de actores para los casos de uso, cuando estamos diagramando lo que son inclusión, extensión, ¿verdad? El extiende. Y que los actores no son siempre personas, ¿verdad? Pueden ser sistemas. Tenemos tipos de actores, ¿verdad? Que tenemos el de apoyo, que tenemos el pasivo, que tenemos los principales, que tenemos los secundarios. Los diferentes diagramas. Tenemos requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, para que podamos captar, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda, si no, de mi parte les deseo, de verdad, de corazón, el mayor de los éxitos, ¿verdad? Para lo que ya nos falta poquito. Sí, prácticamente nos queda el proyecto 2 y la evaluación 1 y 2. Pero de mi parte, ¿verdad? Desearles muchos éxitos, no solo en este curso, sino en toda la carrera. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Muchas don gracias, Mauricio. profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Entonces, gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto.